Para que estés al tanto de todos mis videos, querido hermano, dale clic en suscribirse, luego en la campanita y activas recibir todas las notificaciones de este canal. Dios te bendiga. Elegida entre todas, preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste mujer elegida entre todas, preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Para el exarcado sirio católico y para la Fundación San Efrén, es un honor tener en Venezuela a un conferencista de la talla internacional de Fernando Casanova. Estoy en casa. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Muchas gracias, hermanos. Son ustedes muy amables. Les suplico, por favor, tomen asiento. Les agradezco mucho la presencia de ustedes y que esta comunidad haya depositado su confianza en mí, pobre pecador, para hablar acerca de ese tema maravilloso, de esos dos temas que son la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Antes de entrar en materia, debo hacer unos anuncios y luego pasamos rapiditos al tema. En una mesa que se ha dispuesto al lado de allá, a mi derecha, al fondo, o sea, a la izquierda de ustedes, al fondo, en esa mesa se ha colocado nuestro material. Podrían pensar que es mi material porque lleva mi nombre, pero realmente ese material pertenece al ministerio que realizamos de forma gratuita para la Arquidiócesis de San Juan, que se llama la Alianza Formativa. Por favor, llévense ese material para que repasen el sólido fundamento bíblico de nuestra fe y de nuestra piedad católica. Adquiéranlo, sobre todo el DVD. Ahí hay un DVD en el que aparecemos mi esposa y yo frente a una multitud de 20,000 personas testificando sobre todo nuestro proceso de conversión a la fe católica. No he venido a testificar, no puedo ir sobre ese proceso, pero ahí está grabado. Durante más de 2 horas mi esposa y yo dimos todo tipo de razones bíblicas, espirituales, de por qué decidimos entrar eventualmente en comunión plena con la Iglesia Católica. Y para que ustedes comprueben el potencial evangelizador que tiene ese DVD, no lo digo yo, ustedes lo van a ver. Al final se hizo un llamado a los hermanos no católicos que después de escuchar nuestro testimonio quisieran regresar a la iglesia. Señoras y señores, vean con sus propios ojos cómo decenas de hermanos no católicos descendieron por las gradas y se agruparon frente a aquella plataforma, y ese día más de 100 hermanos no católicos regresaron a la iglesia católica. Véanlos siendo recibidos por nuestros sacerdotes. Un momento extraordinario, un momento maravilloso, un momento vibrante. Tienen que verlo. Tienen que verlo. Por favor, adquieran ese DVD. Y los demás CDs o CDs que ya son para audio. Hay uno que se llama La Verdadera Iglesia de Cristo, en el que describo unas características que son absolutamente necesarias para descubrir la iglesia del Señor. Hay otro que se llama La Iglesia del Espíritu Santo, en el cual hablo de 4 características de la plenitud del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. O sea, si alguno de ustedes quiere descubrir o quiere enterarse de cómo nos enteramos y percibimos la plenitud del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, debes adquirir ese CD. Hay otro que se llama Eucaristía, Presencia Real y Verdadera, que sería muy bueno para completar este tema. Ahí demostramos cómo es eso de que el Señor está verdadero y realmente presente en el sacramento del altar. ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué beneficios tenemos? La obligación de amor que se nos viene encima por ese sacramento hermoso establecido por el Señor, que es la Eucaristía. Hay otro que hemos dedicado al tema, otro CD que hemos dedicado al tema de las imágenes religiosas. Pero ahí aportamos el Nuevo Testamento. Allí te hablo porque hay mucha gente que no sabe que Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Santo Evangelio, interactuó con imágenes religiosas. ¿Cuál fue la reacción del Señor? ¿Ok? Así que ahí exponemos lo que pudiera ser información para entender la costumbre que tenemos nosotros los católicos de tener imágenes religiosas de los amigos de Dios en el cielo. Hay otro tema en el cual presento criterios para que ustedes descubran las diferencias que hay entre música católica y música no católica, ¿ok? Ese tema es muy importante, ha servido de inspiración a muchísima gente.
Miren, señoras y señores, no me miren mal, por favor. Sí, porque estoy hablando de diferencias y ya me están mirando mal. Miren, vamos a hablar francamente. O sea, cuando un católico refiriéndose a los dos géneros de música dice, es lo mismo, yo inmediatamente digo, no sabe nada. Porque, porque es que no tiene el mínimo de formación para percibir las profundas diferencias bíblicas, espirituales y doctrinales entre los dos géneros de música. ¿Ok? Mi único objetivo es que ya yo no vuelva a escuchar a ningún otro católico decir, refiriéndose a los dos géneros de música, es lo mismo. Porque eso me revienta, no es lo mismo. Entonces nadie se sienta mal, simplemente te doy los criterios porque es mi obligación. Yo soy evangelizador, soy formador, soy catequista, soy teólogo de la Santa Madre Iglesia Católica y mi deber es darte los criterios para que tú veas esas diferencias y puedas decidir y tomar la decisión que tú quieras tomar. ¿Les parece bien? ¿Nadie? Ok, ahora viene la aclaración antes del tema. Señoras y señores, sé que tenemos la bendición de tener entre nosotros a hermanos no católicos. Estos hermanos la van a pasar muy bien. ¿Saben por qué? Porque mi problema no es con ellos. Mi problema es con los católicos. Ah, sí, seguro que sí. O sea, yo vine a hablarle a los católicos. Le damos la bienvenida a los que no son católicos, pero yo no vine a hablarles a ellos. Yo vine a hablarle a los católicos. ¿Okay? A los católicos. O sea, entiéndeme, o sea, si tú no eres católico, tú puedes creer lo que tú quieras, ir al culto en el que mejor te sienta, ir a la iglesia en la que mejor te traten. Yo no tengo problema contigo, allá tú. Pero si tú eres católico, ahora sí la cosa se puso linda, ¿ves? Porque tú no puedes adherirte a otro culto que no sea el obligado para nosotros por parte de Jesucristo, una obligación de amor, que es la Santa Eucaristía. ¿Tú me entiendes? Me están mirando mal algo. Bueno, esos problemas de ustedes. O sea, lo que pasa es que tú y yo hace tiempo hemos renunciado al Evangelio según San Yo para someternos al Evangelio según Jesucristo. Me parece a mí, ¿verdad que sí? Entonces tú y yo no podemos creer lo que nos dé la gana. Tú y yo no podemos creer lo que nos dé la gana. Tampoco podemos estar repitiendo lo que algunos católicos se inventan. Estoy hablando de los católicos. Algunos católicos dicen, total, uno debe ir y estar en la iglesia en la que se sienta bien. ¿Lo han escuchado? O sea que yo me puedo ir con otra mujer que me trate mejor que mi esposa. Ahora me están entendiendo. Estoy hablando a los católicos, Bueno, vamos a comenzar con ese sacramento que es la Eucaristía. Eucaristía. Le hablo de nuevo a los católicos. Voy a presentar la Eucaristía en los próximos minutos como el culto. Y perdonen, lo voy a repetir. La Eucaristía es el culto. ¿Por qué insiste tanto el tipo este? ¿Por qué viene el extranjero a gritar aquí a decir que es el culto? Te voy a decir. No dije un culto, dije el culto. Un solo y único culto ha sido establecido por el Señor como sacramento a través del cual tú tienes una experiencia fidedigna, sacramental, verdadera y única con Él. Y ese culto es la Eucaristía. Pero me he enterado que hay católicos que dejan la Eucaristía, dejan la Santa Eucaristía para ir a otros cultos. Hoy me levanté por el lado correcto de la cama y ¿sabes qué? Tampoco me está malo si los católicos van a otros cultos. Siempre y cuando digan la verdad. No es que vayan a otros cultos, es que son hipócritas porque no dicen la verdad. Ve al culto que te dé la gana, pero di la verdad. Di por qué abandonas la Santa Eucaristía para irte a otros cultos. Di la verdad. Me explico. Me he enterado y me lo han dicho. Católicos que abandonan la Santa Eucaristía para ir a otros cultos porque allá en el otro culto ellos, escuchen, complementan su fe católica. ¡Ah! Eso es como tener un amante para complementar el matrimonio. Hay otros católicos me dicen que dejan la Eucaristía por ir a otros cultos
porque allá en el otro culto ellos, escuchen, complementan la Santa Misa. ¡Ah! Ahora resulta que el sacrificio de la cruz necesita ser complementado. Y otros me dicen que dejan la Santa Eucaristía para ir a otros cultos, porque allá en el otro culto ellos... Ve al culto que te dé la gana, pero di la verdad. ¿Quieren ustedes saber por qué esos católicos abandonan la Santa Misa para ir a otros cultos? Lo hacen porque ellos quieren ser entretenidos. Pero yo tengo noticias para ellos en esta noche, escucha bien. El Señor Jesús no se inventó la Santa Misa para entretenerte. El Señor Jesús se inventó la Santa Misa para salvarte. El asunto es, ¿por qué hay gente que no le encuentra sentido a ese culto, a ese sacramento hermoso? Porque hay gente que no vibra de emoción. ¿Por qué? Porque hay gente que abandona el precepto de amor que es la Eucaristía. Esa es la pregunta de examen que tenemos ustedes y yo por delante ahora. ¿Por qué lo hacen? Para responder a esa pregunta, les invito, señoras y señores, a que se suban con este servidor a la máquina del tiempo. Y ustedes y yo vamos a ir para atrás. ¿Qué les parece? Se suben conmigo a la máquina del tiempo. Gradúenla y vámonos al último decenio del primer siglo. Vamos a ubicarnos en una de esas grandes persecuciones que tuvimos al comienzo. La persecución, por ejemplo, de Diocleciano. En ese momento, señoras y señores, nuestra benemérita religión fue declarada ilegal. Y el culto llamado la misa fue prohibido. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los cristianos en el primer siglo? Pregunto. ¿Se ausentaron de la misa? ¿Cambiaron de religión? ¿Se echaron a llorar? Digo, vamos a ver, hermanos, porque alguien está equivocado. O ellos que fueron fieles al precepto de la misa, a riesgo de su propia seguridad, prosperidad y vida, o los que hoy nos desatendemos de ese sacramento hermoso. Alguien tiene la razón y alguien está equivocado. O ellos o nosotros. Voy a seguir explicando. En tiempo de persecución, nuestros primeros hermanos no renunciaron a la Santa Misa. No. Prefirieron ir en contra del imperio. Se iban a las afueras de la ciudad de Roma, por ejemplo. Y se metían debajo de la tierra, en túneles que hoy conocemos como las catacumbas. Cementerios subterráneos. Allá se metían nuestros primeros hermanos. Iban de noche. Aquello era oscuridad total. Boca de lobo. Para colmo, el terreno era irregular y escarpado. No había manera de dar 3 pasos sin que te cayeras. En aquel tiempo no había los conocimientos que tenemos hoy sobre bacterias, epidemias, pestes. Y para colmo, los romanos no tenían especial aprecio por el cuerpo humano. Así que ellos colocaban los cadáveres en un orificio más o menos profundo, ponían una lápida más o menos bien puesta y se iba. O sea, allá abajo lo que había era una peste a muerto constante. Dicen los expertos que en tiempo de verano la temperatura podía ascender a 120 grados Fahrenheit. Traduzcan eso al sistema que tienen ustedes. 98% de humedad en el aire. Eran condiciones infrahumanas. Aquello era asfixiante. Y no he concluido. Allí iban nuestros primeros hermanos, sabiendo, a ellos les constaba de que junto a ellos iban falsos hermanos. Gente que se hacía pasar por cristianos para luego delatarles y ganar indulgencia con el imperio. Señoras y señores, repito, descender a una catacumba a participar de la Santa Misa era una sentencia
de muerte. ¿Por qué lo hacían? En una ocasión, llevaron a uno de estos hermanos nuestros, lo atraparon, participando de aquel culto declarado ilegal. Lo llevaron al circo romano a convertirlo en pasto de fieras. Luego, abren las portones para soltar a las bestias que lo iban a desmembrar vivo. En ese momento el soldado romano que lo custodiaba, al ver la fe heroica de ese hermano nuestro, lo increpó, lo cuestionó. ¿Pero por qué participabas de ese culto? Tú sabes que tu religión está prohibida. Tú sabes que ese culto es ilegal. Dime ahora que estás a punto de morir, ¿por qué participabas de ese culto si sabías que te íbamos a matar? Y aquel hermano nuestro respondió: es que yo sin la Eucaristía no puedo vivir. ¿Qué sabía él que hoy desconoce mucha gente? ¿Qué nos sucede? Se me ocurre ahora, para tratar de encontrarle respuesta a esa pregunta de examen, hablarles a ustedes acerca de una conversación que tuve con mi esposa. Ahora vamos a una realidad humana, a ver si esto nos ayuda a entender. Hace algún tiempo mi esposa y yo estamos conversando sobre otra conversación que tuvimos cuando éramos novios, hace más de 20 años atrás. Voy para 21 años de casado. Eso fue como hace 23 años atrás. ¿Me siguen? Estamos nosotros ahora dialogando sobre aquella otra conversación de novios y llegamos a ciertas conclusiones que yo quiero compartir con ustedes, a ver si esto nos ayuda. Primera conclusión: aquella conversación que tuvimos cuando éramos novios fue una conversación de 4 horas 45 minutos. Conclusión número 2: aquello fue una conversación, a pesar de que fue una conversación de 5 minutos, casi 5 horas, nosotros la sentimos como si hubiese sido una conversación de 20 minutos. Oye, el tiempo pasa volando cuando tú estás enamorado. Conclusión número 3: aquello fue una conversación monótona. Tuvo que ser monótona porque no podíamos sobresaltarnos, ya que estábamos infligiendo algunas reglas de nuestras casas. Ocupaba la línea de teléfono y mi papá me lo tenía prohibido. Ella usaba el celular de su tía cuando los minutos eran muy caros y los celulares muy grandes. Por eso nuestra conversación tuvo que ser todo el tiempo monótona. Amén. Ya saben por dónde voy, ¿eh? Conclusión número 4. Si nosotros tomamos la esencia de lo que realmente nos dijimos durante esas casi 5 horas, si tomamos la sustancia, lo hubiésemos dicho todo en 10 minutos. Entonces, si lo hubiésemos dicho todo en 10 minutos, ¿qué fue lo que mi novia y yo nos estuvimos diciendo durante casi 5 horas? ¿Ustedes quieren saber? ¿Quieren saber lo que mi novia y yo nos estuvimos diciendo durante casi 5 horas? Ustedes son latinos, ustedes quieren saber. Durante casi 5 horas, mi novia y yo nos estuvimos diciendo lo mismo, una y otra vez, lo mismo. Para la quinta ya no hubo conclusión, me voy a explicar. Yo estoy seguro, y así se lo hice saber a ella, 23 años después. A las 4 horas y media yo escuché claramente por el auricular cuando ella hizo
Y cuando yo escuché ese suspiro, hermanos, yo estallé. Dije, yes, está loca por mí, soy un rorro. Pero ahora, más de 20 años después, mi esposa me llama la atención y me dice, tú, mijo, despierta. ¿Y yo qué fue, mi amor? Yo no suspiré. E insistí, sí, Lisette, tú suspiraste. Yo lo escuché, estabas loca por mí. Y ella me dijo, no, señor, escuchaste mal. Yo no suspiré. Yo abostecé, estaba cansada. Hermanos, ayúdenme con esta crisis matrimonial que se me vino encima. ¿Por qué yo escuché un suspiro si ella realmente abostezó? Porque yo estaba enamorado. Es una palabra muy fina. Ya me lo advirtió mi esposa. Vas para Venezuela, allí son finos. ¿Qué es eso de enamorado? En Puerto Rico tenemos una palabra mejor. ¿La quieren aprender? A lo mejor la usan aquí y se están haciendo los finos conmigo. La palabra es enchulao. ¿Se usa aquí? Apréndela, enchulao. Significa que tú la ves y tú te deshaces. Mira, Fernando, es que tú no me entiendes. Como tú tienes poco tiempo de católico, pues hay cosas que tú no entiendes todavía. Pero mira, Fernando, tú debes reconocerlo. A veces la misa resulta ser tan larga. Ay, Fernando, especialmente cuando la da Monseñor. Dios mío, qué monótono. Reconócelo, Fernando, siempre es lo mismo, lo mismo. ¿Sabes qué, my friend? Ya sabemos cuál es el problema. Tenemos la respuesta a la pregunta. Y resulta que tu problema no es la Santa Misa. El problema tiene nombre y apellido. Tu problema se llama falta de amor. Y a mí me parece increíble que el autor de la vida, segunda persona de la Santísima Trinidad, se haya desprendido de su gloria por amor a ti y a mí. Vamos a comparar nuestros amores con el amor al cual debemos responder. Por amor a ti y a mí, Él se desprendió de su gloria para hacerse como uno de nosotros. El soberano del universo se sometió al orden temporal. En un pueblito miserable y de mala reputación. Aquel por cuya palabra todo fue creado, ahora tuvo que aprender a hablar de nuevo. De hecho, se mantuvo anónimo la mayor parte de su vida. Cuando por fin toma la palabra, ¿cuál fue nuestra reacción? No le quisimos atender. Sus estatutos muy elevados, sus mandamientos demasiado exigentes. No los soportamos. No lo quisimos escuchar. Preferíamos otras cosas. Por eso le pagamos a testigos falsos para que testificaran en su contra. Le fraguamos un juicio fraudulento. Tú y yo nos unimos a la multitud que le requería a Pilato: crucifícale. Tú y yo lo atamos a un patíbulo y con el látigo y al estilo romano lo desprendimos de una tercera parte de su piel. Lo privamos de la libertad. El que vino a darnos vida y libertad. Lo privamos de su vida condenándolo y de su libertad. Lo coronamos de espinas, nos burlamos de él, le escupimos en la cara. Le hicimos cargar su propia cruz. Lo llevamos al monte de la Carabela y allí lo cocimos con hierros a un madero. Y allá arriba por ti, por mí, vertió hasta la última gota de su sangre. ¿Y tú crees que hasta ahí llegó el amor de Dios por ti y por mí? Luego resucita, asciende para tomar posesión de lo que le
El Señor volvió a apostar por nosotros. El Señor vuelve a autolimitarse. Se arriesga por nosotros. Y poco antes de irse, Mateo 28:20 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y desde entonces, una y otra vez, Él desciende para ocultarse detrás de apariencia de pan y de vino. Una vez más opta por una apariencia humilde. Una vez más se deja manipular por nosotros, por amor. Cualquiera de nosotros podría profanar el Santísimo Sacramento. Tú lo sabes. Y de hecho, el Santísimo Sacramento es profanado todos los días. Déjame informarte que los brujos en mi país pagan hasta $2,000, $2,000 por una hostia consagrada. ¿Por qué no hacen lo mismo con otras expresiones de fe? ¿Quieres saber por qué? Porque aún el mismo Satanás tiene que reconocer dónde está la presencia del Todopoderoso Dios. Pero ¿saben qué? Nada nuevo bajo el sol. Algo similar pasó en el capítulo 6 de San Juan. Ustedes saben que ahí tenemos el discurso del pan de vida. El Señor habló con su boca de comer acerca de su presencia real y verdadera en este culto maravilloso que es la Santa Misa. Por más de 40 versículos. El discurso comienza a partir del versículo 18. Pero ustedes son católicos exigentes. Así que ustedes no quieren que yo comience desde el versículo 18. Ustedes quieren que yo comience desde el versículo primero. ¿Verdad que sí? Se le nota, le brillan los ojitos. Ustedes no se conforman con poco, ni siquiera con mucho. Ustedes lo quieren todo. Muy bien. Pues miren, resulta que todo comenzó con un milagro. ¿Ustedes se acuerdan? El milagro de la multiplicación de panes y peces. Dice el texto que ese día el Señor le llenó la panza a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dicen los expertos que probablemente fue una multitud de 10,000 personas. Ayúdenme, ¿a cuántas personas el Señor le llenó la panza? A 10,000. El número es importante. ¿A cuántas personas el Señor le llenó la panza? A 10,000. Un tremendo milagro. Y como resultado de ese tremendo milagro, ¿cuál fue la reacción de la multitud? Seguían al Señor. ¿Por qué seguían al Señor? Por el milagrito. Sí, pero si el Señor mismo los delata. El Señor le dice: ustedes me siguen porque vieron saciada su necesidad de pan. Procuren mejor en adelante el pan que mi Padre les puede dar. Y cuando ellos escucharon el pan que mi Padre les puede dar, ¿en qué pensaron ellos? En otro milagrito. Hace gente lo que puedo ver, gustar, palpar. Dios quiere lo mejor para mí y lo mejor para mí es ese carro. Pero en definitiva, ellos pensaban que Jesucristo era un mero hombre, a lo sumo un milagrero. Así que como era un mero hombre, ellos pensaban que podían manipular al Señor. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿ok? Pero ellos pensaban, como piensan algunos hoy, que a Dios lo podemos manipular. Así que ellos quisieron sacarle ese otro milagrito. ¿Y cómo retaron al Señor? Pues ustedes chicas saben. ¿Cómo es que se manipula un hombre? Hay dos formas. De la primera no vamos a hablar porque hay niños. De la segunda sí podemos hablar.
Chicas, ¿saben ustedes cómo se puede conseguir de un hombre lo que a ti te dé la gana? No lo saben. Es una forma de manipularlo. Primera lección, para que aprendan. Primera lección. Nosotros los hombres nunca maduramos, somos niños. Decía San José María Escribá a las mujeres: el hijo más pequeño que tenéis vosotras es vuestro propio marido. Es un niño. Trátalo como tal. ¿Cómo se retan los niños? Tiene miedo, no se atreve, gallina. Si tu marido no se quiere confesar, no pierdas el tiempo argumentándole. Es un niño, trátalo como tal. Dile: ¿qué pasa? ¿No te quieres confesar? Tú no eres macho, le tienes miedo al cura y ya tú lo verás. Pues ahora me voy a confesar para que tú veas que no le tengo miedo al cura ese. Es un niño. Pues ellos eran unos infantes en la fe, unos chiquillos, y empezaron a manipular al Señor. Yo me los imagino: nuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto. ¿Qué señal haces tú para que creamos en ti? Y el Señor pues los trató igual y le dijo: pues vuestros padres comieron del maná que les dio Moisés en el desierto y murieron. Ahora nos está hablando de un pan mágico por virtud del cual no moriremos jamás. ¿Se imaginan? Las chicas ya no tendrán que recurrir al cirujano plástico, ni los hombres a la pastillita mágica. ¡No! El milagrero nos va a hacer el favor. Así que ellos ya pensaban que tenían al Señor controlado y le dijeron: danos de ese pan. Y ahora en adelante el Señor, por más de 40 versículos, les va a hablar de aquello sin lo cual no es posible un verdadero milagro. En adelante el Señor les va a exigir fe. Y por más de 40 versículos, una y otra vez el Señor dice, insiste, repite: pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tienen que leer el capítulo en sus casas. Ellos insistieron, pero ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne, a beber su sangre? Él no tiene ese poder. Quizás se equivoca. ¿Se acuerdan de la multitud de 10,000 personas que lo seguía incondicionalmente? Cuando ya no pudieron obtener el milagrito al estilo de ellos, se apartaron y se fueron. ¿Cuál fue la reacción del Señor cuando aquella multitud de 10,000 personas le abandonó? Se echó a llorar, se quejó, se fue con ellos, cambió. Pues ustedes me perdonan, pero si yo hubiese sido el Señor, yo no dejo ir a esa multitud. Eran 10,000 personas. Ustedes no me entienden porque han sido católicos toda la vida. Ustedes no tienen idea de los diezmos que hay ahí, hermanos. Perdonen. Todavía hay cosas que me causan cierta nostalgia. No voy a hablar nada sobre dinero porque por ahí anda un sacerdote. Si ese cura supiera lo que podría estarse ganando en el otro lado por mucho menos trabajo del que hace aquí, mañana se quedaban sin misa ustedes. No se preocupen, no se va a ir. Ya yo lo conozco bien. Y él está consciente de que no es un mero líder religioso. Él está consciente de que por virtud del sacramento del orden, él es otro Cristo.
A lo mejor el Señor debió haber actuado de otra manera, qué sé yo. Por favor, no se vayan. Quédense conmigo y que cada cual crea lo que le dé la gana. Pues eso es lo que hizo el Señor. Bueno, a lo mejor para lo que quiere una iglesia democrática, a lo mejor el Señor debió haberlo echado a votación. ¿Qué les parece? Eso fue lo que hizo el Señor. Vamos a echar la votación. ¿Quieren creer que estoy hablando literalmente? Levante la mano. ¿Quieren que estoy hablando simbólicamente? Levante la mano. Fue eso lo que hizo el Señor. El Señor no les dijo nada. El Señor se regresó a los 12 que le quedaban. Ya los 12 estaban contentos. Eran 10,000. Se iban a poder dividir el trabajo. Por fin iban a cobrar algo. Pero ahora la multitud se va. Y ellos comienzan a murmurar entre ellos, escandalizados. Y el Señor se acerca. Mira, el Cristo del Evangelio. Escúchame bien, este es el Cristo de verdad. Por eso dice San Pablo a los tesalonicenses: el Evangelio es cosa viril. El reino de los cielos se hace violencia y los valientes lo arrebatan. Es el Cristo del Evangelio, no es el esotérico que te quieren presentar en otros lados. O el milagrero, o el gerente de banco. Este es el Cristo del Evangelio. Se acercó a los 12 que le quedaban. Y para que se fueran también, les dijo: ¿y ustedes se quieren ir también? ¿Tú te imaginas? Si yo hubiese sido el Señor, yo no les digo eso. Yo les digo, a lo sumo digo: el que se vaya lo mato. Pero eso no fue. Es que el Señor no es como yo. El Señor fue donde ellos y les dijo: ¿y ustedes se quieren ir también? Escuchen bien, hermanos. Las palabras del Evangelio no caducan. Recuerden que esta conferencia trata de ser además un ejercicio espiritual. Si tú quieres hacer una lectura eficaz o efectiva, poderosa del Evangelio, ubícate como uno de los personajes del Evangelio. Identifícate con la hemorroísa, identifícate con la mujer adúltera, identifícate con el centurión, identifícate con Pedro, identifícate con Juan, identifícate con Marta, identifícate con María, y ya tú verás lo que va a pasar en tu vida. Métete en el Evangelio, identifícate con esos personajes, no lo mires desde afuera, métete en él y ya verás. O sea, recuerden, las palabras y dichos del Señor fueron hechos y dichos. Se han estado haciendo y diciendo todo este tiempo. Se dicen y se hacen hoy y en el futuro. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea, la pregunta, el reto que le lanzó el Señor a aquellos 12 es el mismo que te lanza a ti, a mí, hoy, aquí y ahora. Y tú y yo vamos a tener que responder. Hemos visto cómo muchos se han ido. La pregunta es: ¿y ustedes se quieren ir también? Algunos lo siguen pensando. Vamos a darle tiempo. ¿Y ustedes se quieren ir también? Seguro que no, porque ustedes son gente lista, por eso me caen bien. En este momento, en este lugar, se ponen de acuerdo conmigo para responder y nos identificamos con San Pedro, quien al escuchar la cuestión se levantó para responder: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde te vas a ir? Este culto me metió de cabeza en esta iglesia. Yo no era un tipo malo, yo estaba bien intencionado. Yo quería ser un buen pastor. Pero descubrí dos cosas que trastocaron mi vida. Me quitaron el sueño, perdí el apetito y no conciliaba el sueño. Descubrí que a pesar de que yo no era malo, a pesar de que estaba bien intencionado, a pesar de que tenía buena preparación, a pesar de que quería ser un buen pastor, yo no tenía el poder dado por Cristo a sus verdaderos ministros para convertir un poco de pan y un poco de vino en el cuerpo y su sangre gloriosa. Yo no tenía ese poder. Yo tampoco tenía el poder dado por el Señor a sus ministros para perdonar pecados. Yo no tenía ese poder. El Señor tiene un gran sentido del humor. Ahora viene la parte más difícil para mí.
Y es decirles que a pesar de esto que les estoy narrando, y a pesar de todo lo que descubrí, que no hay el tiempo, está en el DVD, a pesar de todo eso, yo decidí no actuar de acuerdo a mi conciencia y preferí quedarme todavía donde estaba. Y en adelante actué como un perfecto hipócrita. El menos digno para enseñar sobre estos temas entre ustedes soy yo. Porque sabiendo esto, sabiendo lo que es correcto, sabiendo lo que está establecido por el Señor, en mi conciencia no quise actuar de acuerdo a ella. Pelé por mi beneficio material, por el qué dirán, por las apariencias. Y lo peor que tú puedes hacer es actuar en contra de tu conciencia. Esto es una de las últimas cosas que me gustaría enseñarle a los jóvenes. Levante la mano, por favor, los de 21 años o menos. Solo los de 21 años o menos. Solo ya hay algunas viejas haciendo trampa. Entonces, 21 años o menos, porque lo que voy a enseñar ahora es para ustedes, chicos. Ya estos viejos no hay quien los arregle. Pero ustedes, escuchen bien, chicos. Nunca actúes en contra de tu conciencia, mi amor. Cuando actúas en contra de tu conciencia, todo te sale mal. Pero esta verdad me carcomía por dentro. Y yo sabía que el Señor estaba presente en el sacramento del altar. Yo lo sabía. Descubrí en aquel momento que había una capilla, que los católicos tenían una capilla cerca de mi casa a 10 minutos, en el convento de Nuestra Señora del Rosario de los Padres Dominicos, en mi pueblo. Así que yo iba todos los días por la mañana a la iglesia de los católicos. A las 10 de la mañana me encantaba ir porque aquello estaba solito a las 10 de la mañana. Y entraba, buscaba el sagrario, no había nadie. Me postraba para adorar a mi Señor, real y verdaderamente presente en la sagrada hostia. Llegaba alguien, me levantaba. Se iba, me arrodillaba. Hermano, qué malo es actuar en contra de la conciencia. Un día mi esposa me dijo que tenía que cuidar a la niña. Mi hija Génesis tenía 5 años para ese momento. Ahora estoy a cargo de la niña. Y a las 9:30 de la mañana de nuevo me da esa ansiedad por visitar a mi Señor, porque Él está presente en el sacramento del altar. ¿Se imaginan a este pastor con esa ansiedad por ir a la iglesia de los católicos? Pero ahora no me atreví a ir, porque ahora estaba cuidando a la mocosa. Y ustedes saben cómo son ellas. Ya desde pequeñitas lo dicen todo. Hermanos, en el mundo hay, yo creo que más de 4.000 millones de mujeres. Yo me casé con la más difícil de todas. Y el Señor, con su buen sentido del humor, me mandó una hija que es igualita a su madre. Eso pregunta, cuestiona, manda. Pero yo dije, es demasiado pequeña, tiene 5 años, ¿qué sabe ella? Así que la puse muy bonita y la llevé para la iglesia de los católicos. Y la niña comienza a cuestionarme, lo mismo que hace su madre todo el tiempo. Me decía, oye papi, ¿por qué aquí hay tantas flores? Y yo le explicaba, mi amor, es que esto es un recinto sagrado y la gente demuestra su piedad y su cariño disponiendo y adornando este lugar de la mejor manera posible. Ah, oye papi, ¿y por qué aquí hay tantos muñecos y muñecas? Niña, habla con propiedad, son imágenes de los amigos de Dios que están en el cielo. Ah, oye papi, ¿por qué tú te doblas frente a esa mesa? Niña, por favor, esto es un acto de reverencia. Y no es una mesa cualquiera, es un altar. Ah, papi, ¿por qué tú te arrodillas frente a esa cajita? Niña, por favor, eso es un tabernáculo, es un sagrario. Y resulta que en ese artefacto, ahí adentro está el Señor. Ella me dice, ¿ahí está el Señor? Sí, mija, ahí está el Señor. El Señor no cabe ahí.
Seguro que cabe, mi amor. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere. Él es todopoderoso. Él es Dios. Ahí está el Señor. Y mi niña abrió, por eso dice el Evangelio que hay que ser como niños. Mi niña abrió los ojos bien grande. Me miró absorta. Y me dijo, wow, papi, eso es fascinante. Y mi niña de 5 años cayó de rodillas y junto a su padre comenzó a adorar la presencia del todopoderoso Dios en el santísimo sacramento del altar. A eso se refiere el Evangelio, hay que ser como niños. No inmaduros. Niños en el sentido de abandono, de creencia, ¿sí? Porque así le pasó a una niña, se me está acabando a una niña quería hacer su primera comunión, así como mi niña en aquel momento, 5 años, y se pasaba detrás del sacerdote, del párroco, que era un monseñor de la curia, y la niña lo hostigaba, porque quería hacer su primera comunión, y donde quiera se le aparecía al párroco y le decía, padre, primera comunión. Se le aparecía en la rectoría, primera comunión. En la sacristía, primera comunión. Lo tenía loco. Él se escondía y ella lo descubría. Primera comunión, padre, primera comunión. Él le decía, niña, eres muy pequeña, no puedes. Pero ya lo tenía harto. Así que el sacerdote planificó. Y le dijo, ya sé lo que voy a hacer para quitarme esta niña de encima. Mira, niña, te voy a dar un examen. Y si tú pasas este examen, yo voy a autorizar para que te den la primera comunión. ¡Ay, sí, padre, qué bueno! Voy a hacer la primera comunión. Primero pasas el examen. La llevó al templo y le mostró el retablo. Y le dice a la niña, primera pregunta del examen, ¿quién está en la cruz? Y la niña responde, pues, Papá Dios. Él comienza a pensar muy teológicamente, está bien, creemos en un solo Dios, que subsiste en 3 divinas personas o hipóstasis. Lo que decimos de uno lo podemos predicar del anterior y sucesivamente, en unión de vínculo perfecto con el Espíritu Santo. Está bien. Allá arriba está Papá Dios. Sí, padre, eso dije. Ahora bien, niña, segunda pregunta. ¿Quién está en el sagrario? Y la niña dice, pues, Papá Dios. Y dice el sacerdote, ajá, te atrapé. Tú estás insinuando que hay 2 Papá Dios. Y la niña le dijo, no, padre, ¿cómo va usted a creer? Mire, le voy a explicar. Lo que pasa es que en la cruz parece que está, pero no está. En el sagrario parece que no está, pero está. ¿Quién es el Señor? Él. No tú. ¿Sabes algo? Humanamente hablando, los católicos tenemos una desventaja. Humanamente hablando, los católicos tenemos una desventaja. Y es que en la Santa Misa, el centro no eres tú. El centro es Jesucristo. Y Él, que te conoce mejor que nadie, te da lo que tú necesitas. Que no necesariamente coincide con lo que tú quieres o lo que tú sientes. Lo último que voy a enseñar, el criterio de autoridad establecido por el Señor no son los sentimientos te engañan. A ver, ¿cuál es el argumento que da el hombre adúltero para irse con la amante? ¿Qué excusa le da el hombre a su esposa para irse con la sinvergüenza? Le dice, no. Él argumenta, es que yo ya no. Es que yo ya no siento nada por ti. Ya basta, váyanse a tomar café. Muchas gracias, hermanos. Son ustedes muy amables. Bendito sea el Señor. Qué amables son. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recen por mí para que me porte bien. Gracias, hermano. Hermanos, les tengo 2 noticias buenas. 2 noticias buenas. Primero,
ustedes puedan adquirir el material, y coincido con algunos de ustedes y podemos saludarnos con muchísimo gusto, responder alguna pregunta rápida. Si quiere hacer una pregunta que sea rápida, directa, al grano, ¿ok? Y entonces la otra buena noticia es que no podemos abandonar este lugar, porque en algunos minutos tendremos nada más y nada menos, y lo digo con mucho orgullo, porque son puertorriqueños. Son puertorriqueños. ¡Son my boys! Ya escucharán ustedes a esos señores, hermanos, esas voces, ese acoplo de voces, esa música, ese talento, el sentimiento, hermanos, la potencia que tienen esos señores en el corazón y que les van a transmitir a todos ustedes en la noche de hoy. ¿Qué les parece? Muchas gracias. Pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Porque es que no tiene el mínimo de formación para percibir las profundas diferencias bíblicas, espirituales y doctrinales entre los dos géneros de música. ¿Ok? Mi único objetivo es que ya yo no vuelva a escuchar a ningún otro católico decir, refiriéndose a los dos géneros de música, es lo mismo, porque eso me revienta, no es lo mismo. Entonces nadie se sienta mal, simplemente te doy los criterios, porque es mi obligación. Yo soy evangelizador, soy formador, soy catequista, soy teólogo de la Santa Madre Iglesia Católica, y mi deber es darte los criterios para que tú veas esas diferencias y puedas decidir y tomar la decisión que tú quieras tomar. ¿Les parece bien? ¿Nadie? Ok, ahora viene la aclaración antes del tema. Señoras y señores, sé que tenemos la bendición de tener entre nosotros a hermanos no católicos. Estos hermanos la van a pasar muy bien. ¿Saben por qué? Porque mi problema no es con ellos, mi problema es con los católicos. Ah, sí, seguro que sí. O sea, yo vine a hablarle a los católicos, le damos la bienvenida a los que no son católicos, pero yo no vine a hablarles a ellos, yo vine a hablarle a los católicos. ¿Okay? A los católicos. O sea, entiéndeme, o sea, si tú y el sacramento de la reconciliación. Antes de entrar en materia, debo hacer unos anuncios y luego pasamos rapiditos al tema. En una mesa que se ha dispuesto al lado de allá a mi derecha al fondo, o sea, a la izquierda de ustedes al fondo, en esa mesa se ha colocado nuestro material. Podrían pensar que es mi material porque lleva mi nombre, pero realmente ese material pertenece al ministerio que realizamos de forma gratuita para la Arquidiócesis de San Juan, que se llama la Alianza Formativa. Por favor, llévense ese material para que repasen el sólido fundamento bíblico de nuestra fe y de nuestra piedad católica. Adquiéranlo, sobre todo el DVD. Ahí hay un DVD en el que aparecemos mi esposa y yo frente a una multitud de 20,000 personas testificando sobre todo nuestro proceso de conversión a la fe católica. No he venido a testificar, no puedo ir sobre ese proceso, pero ahí está grabado. Durante más de 2 horas mi esposa y yo dimos todo tipo de razones bíblicas, espirituales, de por qué decidimos entrar eventualmente en comunión plena con la Iglesia Católica. Y para que ustedes comprueben el potencial evangelizador que tiene ese DVD, no lo digo yo, ustedes lo van a ver. Al final se hizo un llamado a los hermanos no católicos que después de escuchar nuestro testimonio quisieran regresar a la iglesia. Señoras y señores, vean con sus propios ojos cómo decenas de hermanos no católicos descendieron por las gradas y se agruparon frente a aquella plataforma, y ese día más de 100 hermanos no católicos regresaron a la iglesia católica. Véanlos siendo recibidos por nuestros sacerdotes. Un momento extraordinario, un momento maravilloso, un momento vibrante. Tienen que verlo. Tienen que verlo. Por favor, adquieran ese DVD. Y los demás CDs o CDs que ya son para audio. Hay uno que se llama La Verdadera Iglesia de Cristo, en el que describo unas características que son absolutamente necesarias para descubrir la iglesia del Señor. Hay otro que se llama La Iglesia del Espíritu Santo, en el cual hablo de 4 características de la plenitud del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. O sea, si alguno de ustedes quiere descubrir
o quiere enterarse de cómo nos enteramos y percibimos la plenitud del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, debes adquirir ese CD. Hay otro que se llama Eucaristía, Presencia Real y Verdadera, que sería muy bueno para completar este tema. Ahí demostramos cómo es eso de que el Señor está verdadero y realmente presente en el sacramento del altar. ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué beneficio? Para que estés al tanto de todos mis videos, querido hermano, dale clic en suscribirse, luego en la campanita y activas recibir todas las notificaciones de este canal. Dios te bendiga. Elegida entre todas, preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste mujer elegida entre todas, preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Para el Exarcado Sirio Católico y para la Fundación Sanefren, es un honor tener en Venezuela a un conferencista de la talla internacional de Fernando Casanova. Estoy en casa. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Muchas gracias, hermanos. Son ustedes muy amables. Les suplico, por favor, tomen asiento. Les agradezco mucho la presencia de ustedes y que esta comunidad haya depositado su confianza en mí, pobre pecador, para hablar acerca de ese tema maravilloso, de esos dos temas que son la Eucaristía. Tenemos la obligación de amor que se nos viene encima por ese sacramento hermoso establecido por el Señor, que es la Eucaristía. Hay otro que hemos dedicado al tema, otro CD que hemos dedicado al tema de las imágenes religiosas, pero ahí aportamos el Nuevo Testamento. Allí te hablo porque hay mucha gente que no sabe que Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Santo Evangelio, interactuó con imágenes religiosas. ¿Cuál fue la reacción del Señor? ¿Ok? Así que ahí exponemos lo que pudiera ser información para entender la costumbre que tenemos nosotros los católicos de tener imágenes religiosas de los amigos de Dios en el cielo. Hay otro tema en el cual presento criterios para que ustedes descubran las diferencias que hay entre música católica y música no católica. ¿Ok? Ese tema es muy importante, ha servido de inspiración a muchísima gente. Miren, señoras y señores, no me miren mal, por favor. Sí, porque estoy hablando de diferencias y ya me están mirando mal. Miren, vamos a hablar francamente. O sea, cuando un católico, refiriéndose a los dos géneros de música, dice, es lo mismo, yo inmediatamente digo, no sabe nada.